objetivo principal de este curso es la aproximación a un estudio de la lengua española a partir de cuentos cortos latinoamericanos. A partir de estos cuentos nosotros vamos a estudiar la lengua desde un nivel micro hasta un nivel macro. En el nivel micro empezaríamos por estudiar las estructuras, como por ejemplo la forma como están hiladas las oraciones y cómo aparecen las palabras ordenadas en estas. Ya el nivel macro sería la identificación de intencionalidades. La intencionalidad sería como la idea global del texto. A partir de la identificación de intencionalidades podríamos estudiar aspectos de cohesión y coherencia y la referencia que existe entre las proposiciones que aparecen en el texto. Cuando identificamos la intencionalidad de un texto, también identificamos el paisaje en el cual este fue escrito o el contexto inicial en el cual fue escrito. Utilizamos cuentos latinoamericanos porque estos son los más aproximados a nuestra cultura, para darle al curso un matiz también cultural, que estudiemos nuestra cultura mientras estamos también en el curso, ¿cierto? Bueno, entonces la idea final del curso sería que cuando terminemos el curso seamos capaces de escribir a partir de lo que ya hemos leído, que identifiquemos las intencionalidades y construyamos las nuestras propias y seamos capaces de leer para escribir y de escribir para ser leídos cuentos que sean coherentes y que tengan una intencionalidad establecida. La finalidad de nuestro proyecto es que a través de la lectura las personas encuentren una forma de escribir y más centrarnos en la lectura latinoamericana. Lo que queremos es motivar a que las personas durante este proceso de aprendizaje reconozcan muy bien lo que es la cultura, así como lo he repetido varias veces, la cultura latinoamericana. De esta manera lo que impulsamos es que en cierto momento o en cierta etapa de nuestras vidas podamos llegar a leer un cuento y podamos producir otro a través de esas experiencias que hemos tenido, porque hemos perdido esa gran motivación de la lectura por el hecho de que siempre estamos pensando en otras cosas que no hacen parte de lo nuestro. Apropiarnos es una parte importante para poder entender qué es lo que queremos. Entonces, en ese momento, en lo que hemos visto, llegamos a esta etapa donde queremos mencionarle a todos que escribir es para cualquiera. Lo importante a partir de escribir es tener bases de lo que hemos visto y qué más que la experiencia propia y saber que hacemos parte de una cultura tan grande como la latinoamericana, y más si vemos personajes tan propios como los que mencionaba nuestro profesor Galeano, Cortázar, Benedetti, personas que han logrado a través de la escritura una forma de pensar, una motivación a las personas a entender un poco mejor el mundo y que nos enseñan de esta manera que la cultura latinoamericana en cierta parte es una forma importante de nuestras vidas. Creo que es lo más importante para nosotros ahora, reconocer que a partir de lo que leemos podemos escribir y a partir de lo que escribimos podemos pensar. Entonces es a lo que los motivo y a lo que sigamos viendo y aprendiendo de eso. Gracias por todo lo que han leído y espero su participación en este curso. Me parece muy importante comenzar definiendo con algunos autores qué es un cuento. Julio Cortázar considera que en un texto que se llama El cuento breve y sus alrededores, que lo mejor que debe para un cuento es que termine rápido. Entonces pone la metáfora de una flecha. Lo mejor que debe para un cuento es que sea una flecha que uno empiece y termine. Porque la idea es que cuando el texto empieza a dar giros, entonces se pierden los personajes, se pierde la intención y se pierde la atención del texto mismo. En ese sentido, está muy de la mano de Horacio Quiroga, que tiene un texto que se llama El Decálogo del Perfecto Cuentista. En la primera parte del Decálogo del Perfecto Cuentista, Horacio Quiroga sostiene que cree en un maestro como en Dios mismo y pone 4 maestros: Poe, Maupassant, Kipling y Chekhov. Entonces uno lee, por ejemplo, las 21 funciones de Proust. En las 21 funciones de Proust queda claro que lo primero que hay que tener en cuenta en un cuento es que desde
desde la primera línea hasta la última, ya se debe saber qué es lo que tiene que pasar, para no dar muchos giros. En ese sentido, el cuento latinoamericano nos ha enseñado que efectivamente Hoffman introduce una manera de leer cuentos en El hombre de arena y en La casa vacía. Poe lee a Hoffman y dice: tengo la cabeza llena de Hoffman a los 15 años. Horacio Quiroga, cuando tenía 15 años, decía: tengo la cabeza llena de Poe, para decir que definitivamente la literatura latinoamericana, sobre todo el cuento, es un género demasiado complejo y realmente no es fácil escribir un cuento. Es una tarea solitaria, difícil, compleja, y por eso entonces es tan difícil pensar, por ejemplo, en una cuentística antioqueña. Porque si bien en Antioquia, en los primeros inicios de la literatura antioqueña, podemos hablar de cuadros de costumbres y de retratos, no podemos hablar de una cuentística en el periodo de 1820 a 1860 o 70. Sin embargo, quien más nos representa es F. Gómez y Tomás Carrasquilla en la literatura antioqueña, que me parece que de ahí hay que empezar a extraer como información de lo que pasa en el contexto. Inicialmente uno tendría que decir que el cuento hace una radiografía del contexto, pero después sabemos que la ficción se sale de las manos de esa radiografía, y entonces la idea del cuento es que podamos ficcionar, que podamos soñar. Entonces ahí aparece el mundo latinoamericano: Cabrera Infante, Borges, Cortázar, Horacio Quiroga, Benedetti, Sábato. Y ellos entonces en última instancia lo que cuentan es que no existe una idea de literatura latinoamericana, pero sí hay unas temáticas que son propias de este continente. Entonces por eso considero que no es muy pertinente hablar del continente latinoamericano para hablar del cuento, porque el cuento es más bien universal, es el único género que diría yo es universal. Pero quienes escriben desde ese contexto, entonces tendrían la obligación de leer fundamentalmente a Eduardo Galeano. Si quisiéramos hablar del cuento latinoamericano y de la novela latinoamericana, Eduardo Galeano escribe un libro que se llama Las Venas Alegres de América Latina, pero también escribe novela, cuento, ensayo y caricatura. Entonces él combina con un híbrido que me parece muy estético, dibuja a este continente, pero lo dibuja desde el punto de vista estético. Por eso creo que hoy más que nunca tendríamos que leer los cuentos latinoamericanos, incluso con el lenguaje en el que fueron escritos, porque algunos han sido traducidos y se han perdido como